Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Hoy es un nuevo día y un maravilloso día. No importa las noticias que tú hayas escuchado en el día de hoy. Si has entrado en comunión con el Señor desde por la mañana, como hicieron las flores del campo, como hicieron los pajaritos y como hicieron las aguas, todo te va a ir bien, porque el Señor tiene el control de todo. Hoy precisamente, mis hermanos y hermanas, vamos a hablar del tema de la oración. Pero hay muchas clases de oración y hay muchos resabios, malos hábitos, vicios en la oración que a veces no sabemos de qué trata la oración. Y vamos a hablar desde nuestro corazón. En la Biblia habla muchas veces de la oración, pero en este primer momento de la oración, voy a hablarles, en este primer instante, voy a hablarles de qué es la oración a nivel más o menos como poniéndoles un ejemplo. Vea, atentamos esto. ¿Qué es orar? Orar es un diálogo con otra persona. ¿Qué es orar? Orar es dialogar con el otro. Pero ese otro no es un ser humano, ese otro es Dios. Orar es dialogar con Dios. Luego, si es un diálogo, quiere decir que no es un monólogo, que no es tú, ay Señor, ayúdame, ay Señor, ay, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, no es eso. La palabra dice la Biblia que no con muchas palabrerías, pero bueno, no es oración, tiene que ser un diálogo. Entonces, si es un diálogo, ¿qué quiere decir? Que tú hablas y te detienes para escuchar, a ver qué te dice Dios. Entonces, ¿cómo sabe uno si está hablando con Dios? Te pongo un ejemplo. Cuando tú estás leyendo un libro, tú tomas el libro y el libro te empieza a hablar. Cuando uno lee una novela, un libro, cualquier texto, ese texto le está hablando a uno. Y tú escuchas la voz. ¿Dónde está esa parte que tú sientes que alguien te está hablando? Porque tú estás leyendo y estás entendiendo lo que te está diciendo. Y no escuchas con el oído, pero estás entendiendo y te está llevando. Cuando uno lee un libro, lo lleva uno por allá, por acá, y empieza uno hasta a sentir los olores. Y empieza uno a percibir el ambiente. Y empieza uno a mirar, a ver los personajes y la situación que está viviendo. ¿Por qué? Porque ese libro es otro que te está hablando. Pues precisamente esa es la oración. Es un ejemplo que te puse para que tú entiendas qué es la oración. Entonces, ¿cuál es la mejor oración? Pues escuchar que el otro te hable. No seas tan lloricón, no seas tan perigüeño. Claro, porque hemos confundido la oración con solamente una partecita que es pedir, pedir y pedir. Pero no, la oración es escuchar, escuchar y escuchar. Es decir, meditar y llegar al nivel de la contemplación. Amen. Luego le paso a la otra parte, pero voy a esperar que mis hermanas compartan también. Ya habíamos dicho que era un diálogo que íbamos a hacer y ya se me olvidó lo del diálogo. Es que ayer cuando estaba ya de frente sí me di cuenta que estaba para dialogar, pero ahora ya no me doy cuenta. Pues exactamente, la voz de Dios es un diálogo, ¿verdad? Sí. Hacia la de nosotros. Tenemos que poner mucho en cuenta que la sabiduría y el discernimiento tiene que ser ¿verdad? En nosotros, en Dios, para pedirle bien en oración, para saber que es Él el que nos está pidiendo, porque si nosotros somos débiles en el pecado, ¿verdad? Y estamos orando, pues nada sirve que estemos pidiéndole, porque no es con sinceridad, no es con honestidad, no es realmente con ese arrepentimiento, sino con el pecado encima, o sea que lo vamos a volver a hacer. Así que no, y nosotros queremos que en oración nos responda rápidamente, pero estando haciendo el pecado, no siendo totalmente sinceros en arrepentimiento, pues obviamente que no nos va a responder, nos va a poner más pruebas en nuestras vidas
Y no simplemente nosotros, sino que en las personas a veces que más amamos aquí en la tierra, ¿verdad? Como nuestros hijos, especialmente nuestros hijos, en la casa, con cosas. O sea, nos va a seguir ahí tropezando y tropezando. Y decimos, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos pasa eso? O sea, tiene mucho que ver con nuestra oración también, porque no estamos bien. Le estamos pidiendo que nos conteste rápido. O sea, no podemos hacer eso también, ¿verdad? Entonces, si alguien más tiene alguna respuesta Pues sobre... yo tengo un testimonio sobre eso, que muchos años viví en pecado, ¿verdad? Y venía a la iglesia y hacía oración, me arrepentía, pero volvía al mismo pecado. Una parte era selfishness, ¿verdad? Que yo nomás estaba pensando en cómo yo me sentía y qué me hacía a mí alegre, ¿verdad? Pero otra parte que me capturaba era el temor, ¿verdad? Y no estar completamente segura que Dios me amaba y que yo tenía que ser una parte bien, que yo tenía que trabajar por esa gracia, ¿verdad? No pensaba que si yo admitía mi pecado, que iba a ser segura, que yo pensaba que me iban a pasar muchas cosas malas, ¿verdad? Cuando al fin ya me rindí y dije la verdad, entonces ya nomás me dirigí a Dios y le pedí perdón, ¿verdad?, por mis pecados. Y luego el temor, cuando ya dejé ir el temor, no sé cuál fue el paso donde dejé el temor, pero cuando dejas el temor, cambian las cosas, ¿verdad? Y quería hablar de mi testimonio un poquito, que a un tiempo yo creía que Dios me estaba castigando y que Dios me estaba poniendo pruebas. Pero lo que pasa, ayer o antier tuve un verso de la Biblia que decía que los que caminan en Cristo, ¿verdad?, que se quedan en la unción, están justificados, ¿verdad? Y los que no viven juzgados en la justicia del Señor, ¿verdad? Entonces, no es tanto que los está juzgando, es que tienen que vivir en la ley. Ayer hablamos de los frutos del Espíritu, caminar en el Espíritu, o vas a pecar y vas a necesitar la ley, ¿verdad? Yo a un punto creía que estas cosas eran como un te está apachurrando Dios, pero no es Dios, es Satanás. Y la prueba que te da Dios es, ¿vas a confiar en mí? Esa es la prueba. ¿Te vas a acordar lo que yo hice por ti? Entonces me puse a leer 2 de Corintios, y ese capítulo 20 da varios pasos de cómo oró Jehoshaphat. Primero reconoció que he was in trouble, estaba en un problema muy grande, lo reconoció, y luego le pidió a Dios ayuda, se humilló y se cayó su cara a la tierra, ¿verdad? He like surrendered all. Él se sometió a Dios y se rindió todo a Dios, ¿verdad? Y allí en ese capítulo hay 7 pasos, y luego ya se rindió y luego obedeció. Y otra vez le metió el temor y recibió palabra de uno de la familia y le dijo, no temas. Dios le mandó la palabra, no temas. Entonces se volvió a levantar y comenzó a obedecer a Dios y glorificarlo y cantar. Preparó a la gente que cantaran, que los que tocaban los instrumentos. Y dice Dios, a mí dame la gloria y yo peleo por ti. Entonces era una locura porque estaban alrededor todos los enemigos, ¿verdad? Pero él obedeció. Entonces, primero reconoció que estaba mal, luego pidió ayuda, se sometió a Dios,
le dio miedo otra vez, pero obedeció, oyó, se sentó. Esa era uno de los pasos, que se sentó a oír a Dios. Y luego obedeció y glorificó a Dios, le dio a Dios la honra y la gloria. Y yo estaba leyendo este capítulo, ahora this is ridiculous, es ridículo, ¿cómo va a salirse este señor de este problema? Y cuando vino el enemigo, se confusaron y se mataron, y vino la paz a su reino, ¿verdad? Se confundieron, ¿verdad? Ya. Se confundieron Fue un porque milagro. Dios los hizo que sintieran confusión en su mente, y fue la manera que los ayudó para que tuvieran la victoria. Amen. Esos pasos que usted está diciendo vienen en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro son pasos que tenemos que seguir. Primero, dirigirnos a Dios, ¿verdad? Amen. Bueno, pero para comenzar yo quiero comentar que la oración es una plática con Dios, es una comunicación con Dios, no es como el rezar, como se acostumbraba. Rezar es repeticiones y De fórmulas, ¿no? Hay fórmulas, y también aprendido de memoria, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando yo platico con usted, yo no vengo a platicarle algo No. que me sé de memoria. Yo le platico, ¿verdad? Lo que estoy Un platicando. poquito antes de la oración del Padre Nuestro dice que no repetimos, ¿verdad? Sí, Que no las lo repeticiones, vanas repeticiones. Entonces, las vanas repeticiones es rezar. Así. Pero orar es una plática, un diálogo, como dijeron ustedes, así es. Es una plática para venir a hablar con nuestro Padre, decirle, mira, me está sucediendo esto, me está pasando esto, pero yo también te quiero reconocer que tú eres mi Padre, y reconocer que vengo a ti porque Amén. tú eres el que me puedes ayudar, nadie más. Por eso dice la palabra de Dios, ¿a quién iré si no es a ti que tienes palabras de vida eterna, verdad? Entonces, todo debe concordar con la palabra de Dios. Por eso las personas que no leen la palabra de Dios, yo no las entiendo, porque entonces no van a poder orar. Porque ¿qué van a decir? Bueno, van a decir a su modo, como hay muchos predicadores que dicen que llega el cholito o el, como les llaman ellos, y que dice, mi Jessy, mira que te traigo esto, que el otro. Bueno, El pues lenguaje, a lo mejor ¿no? Dios en su compasión y en su misericordia sí lo escucha, En su ¿verdad? lenguaje. Sí, Ajá, sí, sí. en su lenguaje, en su manera de expresarse, pero tiene que haber un rendimiento de corazón. Amén. Una humildad, por eso dice con corazón contrito y humillado, ¿verdad? Porque no podemos venir con altanería, con rebeldía, venir con exigencias en la oración. No podemos Así hacer es. eso. Quiero compartir. Y aparte de eso, tenemos que estar, a ver, hermanita Sandra, En ¿qué querías Marcos, decir? en Marcos 11, 23, 26, Yes. dice, les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que Amén. pidan en sus oraciones sucederá. Amen. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate al mar, Yes. así sucedería. Si Solo- piden con qué, hermanita, si piden con qué. Con fe. Con fe. Si pidan, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si tienen confianza y no Confianza. dudan del poder de Dios. Echa Así fuera la es. duda y tienes fe, ¿verdad? Pones Todo la lo que confianza. pidan en es. sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Y esto me gusta más porque dice, cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así Dios, su Padre que está en el cielo, les perdonará a ustedes todos sus pecados. Como dice en el Así Padre es. Nuestro. Sí, abajo Ah. del Padre Nuestro, Sí. los versículos que Ah, siguen también sí. dice que perdone. Dice, si tú perdonas a quien te ofende, Dios te perdonará tus ofensas, Amén. ¿verdad? Pero entonces, a través de la Biblia vemos claramente que se habla de la oración, ¿verdad? Simplemente viendo los salmos, David estaba orando siempre con el Señor, ¿verdad? Vemos cuando él le está diciendo, mientras oculté mi pecado, me callé en mi pecado, mis huesos se secaban. ¿Qué quiere decir? Estaba muriendo, ¿verdad?
El pecado trae muerte mientras no es confesado ante Dios y no es reconocido ante Dios. y no es arrepentido. Amén. Entonces se Así tiene es. que arrepentirse, confesarlo ante Dios, reconocerlo, porque hay mucha gente que va por la vida, pastor y hermanas, va por la vida disculpándose a sí mismo, diciendo que no, yo no tengo la culpa, yo no he pecado, no es cierto. Yo lo hice por eso. Siempre excusas, ¿no? Sí, las excusas. Entonces, lo que tenemos que hacer es no estar inventando excusas ni creyendo nuestras propias mentiras. A Así veces es. se creen las propias mentiras. Se mienten a sí mismos diciendo, no, es que yo no lo hice por eso, yo lo hice por esto otro. Así es. O yo lo hago por esto, por aquello. No. Es la carne que sale luego. Sí, a la Claro. defensa se defiende, ¿verdad? Sí, una de las preguntas que yo tengo es ¿por qué la gente hoy día no ora? Porque la sociedad no ora. O sea, la sociedad en sí no tiene tiempo para la oración, no saca tiempo para orar. ¿Y es por qué? Porque no existe una cultura de la oración, del escuchar. Entre nosotros mismos ni siquiera nos escuchamos. Miren, nosotros estamos haciendo aquí el programa y cada uno está hablando y el otro está mirando a ver qué voy a decir para preparar para yo no quedar mal. ¿Sí? Así lo hacemos nosotros. Y cuando debería ser este diálogo que hacemos nosotros aquí, debe ser un diálogo espontáneo de oración. Amén. Porque todos nos estamos escuchando unos a otros. Entonces la hermana dijo algo y el otro dijo esto y entonces yo continúo haciendo. Es una entrevista. Por ejemplo, cuando uno va a entrevistar a alguien como un periodista, uno le hace la primera pregunta al entrevistado y uno espera qué está respondiendo para volverle a hacer la segunda pregunta. Pero uno, que es un inexperto periodista, entonces uno lleva todas las preguntas ya escritas en una libretica. Y sin saber qué le dijo el interlocutor, uno sigue preguntando lo que decía la hermana. Uno lleva el rito ya, uno ya lleva la fórmula y no es así. Entonces, esa es otra parte que tenemos que atender mucho. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no nos gusta la oración? Porque no nos gusta escuchar. Y como es un diálogo, entonces no escuchamos al interlocutor. No nos escuchamos entre nosotros, no escuchamos al otro cuando vamos por la calle. Le digo, hola, ¿cómo estás? Y uno lo que espera que el otro le diga es bien para uno seguir de largo. Porque si le dice, ay, hermano, Bueno, tengo este yo problema. porque estoy y buscando uno ya, versículos bíblicos. sí. Y uno, ve, ya se está disculpando. No, aquí no estamos No, no me acusando estoy a nadie. Nos disculpando. estamos, No me estoy nos disculpando. estamos exponiendo. Cuando trabajaba en la escuela, todos nos decíamos unos a los otros, no saludes a esta maestra o cualquier persona, ¿verdad? Cuando pases, no digas, hi, how are you? Porque no te van a responder bien, fine, ¿verdad? En inglés, fine. Te van a decir todos los problemas, es que nomás córrele, pásale, no digas, Claro, ¿cómo así está? es. Hola, ¿cómo estás? Claro, yo. Porque Y te ahí van a tomar en volvemos, serio. y entonces ahí volvemos al amor. Es que no Ajá. tienen amor. No hay No hay paciencia. amor, no hay comprensión de lo que el otro, ¿verdad? Tenemos que tener ese Bueno, amor. pero por eso- Volvemos al amor, pero entonces la oración es tener el oído atento. Atento, es eso. Hablas, pero tienes el oído atento. No hablas nomás. Exactamente. Padre Santo, Padre de amor, Padre de gloria, mira, Señor, lo que necesito, por favor, cura al fulano, cura No, cura al no. otro. Mira, necesito comida, mira, necesito pagar la renta, mira, necesito pagar el teléfono. No, No, pues exactamente lo que dije en el Salmos, ¿verdad? Y uno también tiene que estar atento, su oído afinado, porque Dios no va a llegar gritándote. Bueno, Dios te pero habla en uno- una forma sublime, en una apacible voz, en una apacible voz, Sí. que tienes tú que ser reverente a lo que Él te va a decir. exactamente, Con porque es reverencia. una comunicación íntima con Dios. Por eso cuando tú lees el libro, cuando tú lees un libro, no estás pensando en otra cosa. Tienes que Estás concentrarte concentrándote en lo para que te imaginarte está lo que diciendo estás el libro, leyendo. claro. Eso es lo que uno tiene que hacer. Bueno. Y otro aspecto de la oración es la purificación, hermanos. Purificación. La oración purifica. La oración limpia. Amén. La oración saca todo aquello que a ti te tiene enredado en tu vida. Pero como tú no sacas tiempo para dedicarte, para estar a solas contigo mismo, vamos a decir, pero sabemos que es con Dios, con ese otro, con tu conciencia.
Si tú no sacas, ¿cuándo vas a purificar tu vida? Por eso es que las casas aquí, por ejemplo, en Del Río, no las limpian, la gente no limpian los carros. No tiene uno tiempo. Vean, los carros aquí en Del Río, para ustedes que viven en Colombia, que son muy limpios allá en Colombia, porque lo sé, nosotros aquí metemos, vamos a hacer gimnasia y metemos los tenis ahí, metemos los calzones, metemos la media, metemos y al otro día nos la ponemos. Y es nuestro carro. En nuestros carros aquí, les cuento, hermanos, los confieso, en nuestro carro aquí hay pizzas, hay pan, hay de todo, hay labial, hay de todo. Zapatos. Así, y así son las casas. Entonces, y así como son nuestras casas, así como es nuestro coche, nuestro carro, así es nuestra vida. Tiene que uno sacar tiempo para limpiarlo. ¿Y cuándo nos queda tiempo nosotros aquí? No podemos, no podemos. A mí me gusta comprar los carros blancos porque no tengo que llevarlos casi a lavar. Porque si compro un carro de otro color, tengo que estarlo lavando. Entonces, prefiero no lavarlo. Entonces, así es nuestra vida. Entonces, tapa uno eso. Pero la oración es un momento, como dice la hermana, es un momento para uno entrar en esa conciencia y sacar toda aquella basura que tú tienes en ti, todos esos malos recuerdos, esos resentimientos, esas cosas que tú no has podido cambiar. Allí el Señor te dice, vea, ponga esto allí, póngalo acá, deténgase acá, trate aquí. Por eso la oración tiene que ser constante. Aquí lo dice Romanos y lo dice la palabra. Ahora, no confundamos oración con ruegos y con peticiones, ya lo estaban diciendo, porque Pablo lo aclara muy bien, se lo dice a Timoteo. En primera epístola de Pablo a Timoteo en el capítulo 2 dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas. Entonces, rogativas no es oración. Oraciones, aquí sí es oración. Peticiones, luego una petición puede ser que no sea oración. Amén. Y acciones de gracias. Ay, uno dice, no, es que la acción de gracia es una oración. A mí siempre me enseñaron que había oración de perdón, oración de arrepentimiento, de perdón, oración de petición, oración de acción de gracia y oración de alabanza. Pero según aquí no. Vea que oración es diferente. La oración es diferente a las peticiones, a los ruegos, a las rogativas, a las acciones de gracias. Son diferentes. Entonces la oración es algo típico, es característico, es algo diferente a lo otro, ¿no? Pues la oración, o sea, aparte de ser una plática muy íntima con Dios, ¿verdad? Pues específicamente tiene que estar uno limpio, o sea, no le puedes pedir uno algo a Dios si tú traes pecado, ¿verdad? O sea, es muy importante eso, que algo que yo no sabía antes, que también estoy aprendiendo, que tiene que estar uno limpio, o sea, tiene que estar uno bien arrepentido de corazón, porque te estás poniendo en totalidad con Él, o sea, es una cosa que uno... Discúlpeme, mi hermanita, pero es que usted está un poquito confundida. Usted puede orar por usted, para que Dios la vaya acomodando, o yo, a mí me gusta mucho hablar de mí. Sí, pero... Yo puedo hablar con Dios para que me limpie, me sane a mí. Cuando usted ya está limpia, entonces usted puede orar, interceder por otros. Eso es lo que está usted tratando de decir, sí, ¿verdad? Pero mientras no. Pero mientras no. Sí, o sea que para que poder sanarse, para poder limpiarse, sí, tiene que haber oración. Claro. Sí, también tiene que haber oración, porque ¿cómo limpias tu carro? Sí, ¿Cómo limpias tu casa si no sacas tiempo? Pero también cuando uno está pidiendo por uno mismo, o sea, no le puedes pedir nomás a Dios más por pedirle. Sí, ya dijimos que oración no era petición, que oración no era acción de gracias, que oración no eran rogativas. ¿Ven? Es que es increíble, aquí lo dice. Llegas y le platicas a Dios en la oración, cómo te sientes. Sí, porque tú, mucha gente culpa para a Dios. Que Dios haga dice, la obra es que en Dios, ti. es que Dios, o sea, no. O sea, son ellos. ¿Cómo Dios quieres que te cumpla algo si primeramente no le das las gracias por nada de lo que te está dando y que te dio aquí en el mundo? O sea, esa nunca somos pero agradecidos. ¿cómo entendemos primera Timoteo, búsquenla ahí, cuando dice que se hagan rogativas, peticiones y acciones de gracias, y dice oraciones, y aquí estamos hablando del tema de la oración. Luego no es lo mismo, porque entonces hubiera dicho, hagan oraciones, oraciones, oraciones y oraciones. No, o sea que una rogativa, ustedes tal vez en la iglesia evangélica no saben qué es una rogativa.
Pero una rogativa es cuando se pone todo un pueblo y ruega por algo. Por ejemplo, no ha llovido en un lugar, las cosechas se están secando. Entonces una rogativa es que todo el pueblo se arrodilla, se conmueve y clama a Dios que llueva. Eso es una rogativa. Según aquí, no es oración, eso es una rogativa. Como en Esther, que Mordecai y Esther dijo que todos se pusieran en ayuno, ¿verdad? Y que hicieran oración. Entonces eso era una rogativa. Es una rogativa, no es una oración. O sea que dentro de la rogativa se puede hacer oración, pero no oración. Ahora, peticiones. Luego, cuando tú te vuelves perigüeño y pida y llorique y eso, no es oración, porque es una petición. Pero Acciones de gracias. Pastor, pero Otra oración. Perdón. Sí. Pero la oración está conformada por todo eso, porque es una plática. Es Pero dice oraciones, o sea, si miren el texto. Léelo otra vez. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, 1. Oraciones, 2, aparte. Peticiones, 3. Acciones de gracias, 4. Y entonces decimos, todavía, si no hemos llegado al nivel que yo estimo que tenemos que llegar, las confundimos a las 4 y hacemos un caldo muy rico. Echamos papas, carnes, repollo y eso, y hacemos ya el caldo. No. La oración es diferente a la rogativa, a la acción de gracias, a las peticiones, hasta el mismo perdón. Es diferente hasta la misma alabanza y adoración. La oración es algo íntimo entre tú y Dios, entre tú y Dios. Es algo constante y permanente. Por ejemplo, a mí aquí se me acaba el culto. O nosotros terminamos el programa, o terminamos el culto, por ejemplo, de adoración, que nos dura 1 hora, hora y media. Y entonces sigo orando. Sigo orando. Amén. Sí. Amén. Se acabó el servicio, pero sigo orando. Se acabó la acción de gracias, pero sigo orando. Se acabó la rogativa, pero sigo orando. Sí, claro. Un verso de la Biblia que me gusta mucho que dice en Filipenses 4, y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Ajá. Y ¿Ve? luego Peticiones con en acción toda de oración. O gracias. sea que dentro de la oración hay peticiones. Pero la oración es algo, exacto, dentro de la rogativa puede haber oraciones. Dentro de las peticiones puede haber oraciones. Pero la petición en sí puede que no haya sido una oración. En realidad la oración en sí, lo que importa es la actitud, cómo lo hagas. Es correcto. Porque dice, al orar nuestro deseo más grande debe ser pasar tiempo con Dios. Amén. Ese es lo que yo Tiempo quiero. con Ese Dios. es. Y el tiempo lo dice en Romanos 12:12, dice, gozaos en la esperanza, sufrir una tribulación, constantes en la oración. No dice constantes en la tribulación. Sí, porque puedo estar lavando los trastes y estar orando. Claro, es una conexión permanente como el fluido. O sea, siempre Como estar el con fluido. Dios, hablando con Dios. Y entonces dice, pasar tiempo con Dios y hablarle desde lo más profundo Correcto. de nuestro ser, de nuestro corazón. Sí. Por eso, el corazón es muy importante, ¿verdad? Por eso habla la palabra siempre del corazón. ¿Qué dice? Escríbelo en la tabla de tu corazón, los mandamientos. ¿Qué dice? De la llenura de tu corazón habla tu boca. Amén. Entonces, desde lo más profundo de nuestro corazón le hablamos a Dios. ¿De qué vamos a llenar el corazón? Para poder hablarle a Dios. Es que Dios es todo. Cuando lees la palabra, llenas tu corazón y tu mente de la palabra. Entonces, de lo profundo de tu corazón, hablas con Dios. Sí. Porque si está tu corazón todo lleno de postrerío, pues, Claro. ¿verdad? Y también, Yo tomo, sí. No, bueno, está bien. también cuando uno está constantemente con Dios, porque es lo que Dios quiere, ¿verdad? Lo que pasemos ese tiempo que Dios ante intimidad, ¿verdad? O sea, cuando está uno también en eso, o sea, también la oración es como un azote, como que le estás dando a Satanás al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, estamos también al mismo tiempo quitando Guerreando. todo eso, o sea, en guerra, o sea, y fácilmente eso se va.
porque ahora que luego yo constante, estoy hablando, estoy platicando, estoy hablando hasta con el sol, hasta No con el hable con pájaro, el sol, hable con o Dios. lo que sea, porque ese es mi tiempo, o sea, pues mi tiempo con Dios. Yo es que queda como muy indígena, muy nativa. Sí, pues está bien, O sea- está bien, pero lo que sucede también es que, por ejemplo, en realidad, mire, hay gente que piensa, mira, ora esta oración que es eficaz. que es eficaz. No es cierto eso, es eso, eso? No. No es verdad. Eso ¿Qué es es Pásela, eficaz? pásela a 12 sí, personas. esa es una mentira del diablo, Cristo lo reprenda. Ah, como lo La que pasan en Facebook. la eficacia es que estás en la presencia de Amén. Dios. Es esa. Para mí es esa. Esa es la clave. Esa es la clave. Vamos O sea, a ver. uno mismo Bueno, voy a tiene explicar. la Voy a ver gloria si desciende le en entiende a mi ti. hermana Marta. Ajá. Mira, hermana Marta. Vea, yo digo la oración es como un coche, como un carro. Tú ese carro, esa es la oración, el carro. Tú lo usas para ir a Chibi a comprar la compra. Ah, Señor, ayúdame que no tengo mercado. ¿Ve? O sea, vas a comprar. Pero también ese coche te sirve para llevar a los niños al colegio. Ese coche también te sirve para ir al trabajo. Ese coche también te sirve para hacer un favor a otra persona. ¿Sí ves? O sea que la oración es el instrumento, el vehículo en el cual tú estás constantemente conectado con Dios. Amén. Y cuando haya que hacer rogativas, hace rogativas. Cuando hay que hacer acción de gracias, acción de gracias. Cuando tienes que pedir perdón, pides perdón, porque ya tienes la conexión directa con Dios. Por eso es constante. Amén. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Bueno, estamos hoy. Bueno, gracias a Dios ya llegamos Sí, más sí. o menos. Ya Aquí con la llegamos hermana a- Marta. Pues es Vamos nuestra- ahora con la vamos hermana al Sandra. A ver. Pues es Sí. nuestra prioridad. Prioridad, es como dije constante. al principio, es nuestra comunicación íntima. Si no le pedimos esa sabiduría, ese discernimiento, o sea, no podemos. Igual trabaja la oración, como dije, con azotando a todo lo maligno, ¿verdad? O sea, Porque es la gloria de Dios, es la presencia de Dios Exactamente. la que actúa en contra de y mientras aquello tú no malo que te pongas quiere hacer daño. a Dios en tu prioridad, que es constantemente desde que uno despierta, ¿verdad? Siempre. Sí. O sea- Muy bien lo que está diciendo, ¿no? Es Dios, ¿no? Desde es con que Dios. uno Que despierta, no sea con Si eso. tú estás con el sol, estás tal vez contemplando algo de Dios, pero no estás en oración. Está No, o sea, contemplando la grandeza, La que- grandeza de obra Dios, sí, de la honra de Dios. que Pero íntimamente es Dios. Dios dentro de nosotros, o sea, Sí. que desde que nos levantamos, Claro. o sea, como cuando yo me despierto a las 3 de la mañana, digo, ay, me pongo a orar, o sea, estoy platicando con Dios, o sea, Claro. así rápido se me viene Dios. Claro. O sea, Tiene que ser con Dios. Y tengo que por hablar eso con es que hay Dios. oraciones que Y no es se como- escuchan. Y es como ahora yo relaciono la oración que dice que es que desde el principio hasta el fin, como la Biblia dice, hasta el principio hasta el fin, no me acuerdo qué versículo de la Biblia es, pero que Él va a estar desde el principio hasta el fin con nosotros, pero es en oración, o sea, que nosotros mismos lo tenemos que poner en nosotros. Claro. Desde el principio hasta el fin va a estar con nosotros, pero interiormente nosotros, mientras nosotros no lo pongamos así, pues nunca lo va a estar. O sea, eso es lo que significa toda la Biblia, que tenemos que poner a Dios, tenemos que tenernos nosotros en nosotros, todo, de cada instante, cada segundo. Tú puedes tener un electrodoméstico muy bueno, muy perfecto, todos los cables, todo conectado, muy bueno, pero si no lo enchufas a la corriente, Porque no te como funciona. dijimos la semana pasada, ¿verdad? Que no vamos a vivir la vida eterna allá. O sea, la vida eterna la tenemos que hacer aquí. Ujú. Y mientras Amén. no trabajemos en eso, pues así van a ser como desde Génesis A a ver, como que eso Apocalipsis, estuvo ¿verdad? confuso O sea, un poquito. ¿Cómo vemos la vida eterna aquí? Que la No, porque empezamos aquí, ¿no? Y esta no, es o la sea, vida eterna, o sea, que te conozcan a ti. que uno solo va a crear nuestras propias tribulaciones dependiendo cómo no pongamos a Dios en nuestras vidas. O sea, sí, constantemente y Y en oración. precisamente por el vínculo que debe de haber, vínculo es un lazo entre uno y Dios, y ese es un lazo que debe ser inquebrantable. Dios no lo quiebra, el que lo quiebra es la persona. ¿Por qué? Porque comete pecado. Y por eso digo que... En lugar de decir, pues yo estoy conectada a lo santo, a lo divino, a lo más hermoso, a lo más sublime que es Dios, porque voy a cometer ese pecado. Sí, porque mucha gente piensa que, ay, pequé nomás porque físicamente se fue a bailar, a tomar, a hacer drogas o X, a fornicar,
pero no simplemente esos son pecados, o sea, también pecado es sentir enojo, ira, no sentir odio contra la otra persona, no mirar bien a la otra persona, porque en unas cositas de esas yo estoy trabajando, ¿verdad? Es Y correcto, sí, mientras, o sea, pero la oración, vamos a seguir con la oración. Vamos ya, yo creo que va a concluir porque ya se nos alargó el tiempo. Vamos a cada uno de nosotros a sacar una conclusión, a ver quién quiere empezar y el último hace una oración. La hermana Denise dice que ella va a concluir lo que ella siente, lo que es la oración, para dejarles un mensaje a ustedes, porque es que aquí hemos hablado varias cositas, pero tenemos que darle un mensaje concreto. ¿Para qué sirve la oración? ¿Qué es la oración? ¿Para qué te sirve? ¿Qué utilidad te presta la oración? Eso es lo que queremos hacerle para que tú de ahora en adelante vivas constantemente conectada a Dios. Para conectarse con Dios tiene que ser a través de la oración. No hay otro medio, no hay otro remedio, no hay otra medicina, no hay otro instrumento para que tú dialogues con Dios. Es solamente a través de la oración. Y la oración te sirve para muchas cosas, para dar gracias, para pedir, para alabarlo, para adorarlo, para muchas cosas, para trabajar. Esa es la oración. Muy bien, entonces mi hermana Denise dice que ya tiene su conclusión. Vamos a ver, cada uno va a concluir y el último que hable hace la oración final. Okay. Pues quiero dar gracias a Dios que fui salva, ¿verdad? Que alguien hizo oración por mí y que caí en, estoy pecando, no quiero vivir así. Y mi primera oración es, ayúdame, Señor, ¿verdad? Y así le pasó a la gente que estaba viviendo sin Dios. Se les olvidó que ellos eran gente apartada de Dios y estaban en esclavitud y no reconocían que ellos tenían que humillarse a Dios, ¿verdad? Y estaban tan duros de corazón y ellos no decían, ya no podemos, ¿verdad? Hasta que gruñeron, y cuando gruñeron, Dios les oyó ese gruñir, ni palabras tenían en esclavitud, y mandó a Moisés y lo salvó. Entonces, antes que todo explotara en mi vida, yo hacía esa oración, ya sabía que ya no podía vivir así, tenía la muerte encima, la oscuridad, y decía, ayúdame, Señor, ayúdame, help me, God, nomás así, ¿verdad? Entonces comienza algo. Yo creo que este programa va a ser más, este tema lo vamos a tener que seguir hablando en otra hora porque es muy largo, porque luego sigue cuando ya tú pasas el tiempo con Dios, oyendo, limpiándote, sentada, alabándolo, y luego haciendo las peticiones y todo, y cambiando tu pensamiento y tu miedo a oración, ¿verdad? Entonces ya comienza el crecimiento y Jesucristo nos dejó autoridad, nos dio autoridad. Dios le dio la autoridad a Jesucristo y luego a nosotros. Y me gusta mucho que leo a Marcos 11, ¿verdad? Y en Marcos 11, ¿verdad? 22, lo que leíste. 3 al y 26. aquí en el Salmo 91 dice que si estás in trouble, ¿verdad? You're in trouble, estás batallando con algo. Simplemente porque amas a Dios, Él te va a sacar de ese problema, ¿verdad? Amén. Salmo 91, mucha gente la usa como oración y estudia cada verso. Y otra cosa que quiero terminar hoy es que en Marcos 11, que Él nos da autoridad. Entonces, si tú tienes un problema, tú puedes hablarle a el problema. Si te sientas a estudiar y meditar Marcos 11, vas a ver que tú tienes esa autoridad y tú háblale al dedo, háblale al dedo, dolor, ¿no? Al agua. Salte Sí. dolor de mi cuerpo. Eso lo he repetido varias veces. Y tú tienes autoridad. Entonces, para recibir Ella lo todos dice estos varias veces. beneficios que hablamos hoy, hay que rendirnos a Jesucristo y pedirle que comience a trabajar en nuestro corazón. Si tú no eres salvo, hoy es el día de salvación. Ríndete a Él y
puedes repetir conmigo y decir: Jesucristo, yo te reconozco como el Hijo de Dios, que muriste y resucitaste con poder. Y yo rindo mi vida a ti, Jesús. Ven a mi corazón y úsame, cambia mi vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y quiero darles gracias por comenzar esta conversación. Va a ser diferente. Sí, muy bonito, el sí. programa. Vamos a estar diferente. A ver, otra conclusión, Sí. vamos a sacar otra conclusión. Yo quisiera darles el mensaje de que siempre lo digo y siempre lo voy a decir y lo he dicho, porque en simplemente basándonos con el Nuevo Testamento, ¿verdad? De que simplemente con Jesús Cristo viniendo aquí a la tierra y nuestro Dios amado mandándolo como el perfecto ser humano, ¿verdad? Divino, que vino a salvarnos y derramando toda esa sangre por nosotros. O sea, ya tenemos esa decisión, ese gran, o sea, somos bien glorificados en tener esa decisión de seguir ese camino, ¿verdad? Y con ese camino pues entra por supuestamente en tener a Dios en nuestros corazones y en todo nuestro interior, y así poder orar íntimamente y estar íntimamente con Él constantemente. O sea, es una glorificación que Él nos dio, y es ser muy agradecidos y ser constantemente gozosos en ese aspecto, porque lo tenemos. Y acuérdense que no tenemos que ser perfectos para orar. O sea, somos perfectos en el momento en que lo pedimos con todo nuestro corazón, con ese arrepentimiento a Dios, porque para Él somos perfectos mientras sea sincero y con arrepentimiento, con honestidad y dejando ese pecado atrás. O sea, también hay que ayudarnos para que Él nos ayude. Así es. Y dejar todo eso. La oración es bien, bien poderosa, y como dije, también es un azote para Satanás. Muy Así bien. que dediquémonos más tiempo a nuestro Padre Celestial, que por ese propósito es lo que estamos aquí gozando de esta vida terrenal. Bueno, muy bien. Yo voy a dejar que termine la charla de hoy, nuestra teóloga, nuestra hermana Marta, que ella siempre nos asienta a todos porque tiene bastante palabra, y eso me gusta a mí, estar rodeado de la hermana, porque cada uno de nosotros tiene su fortaleza. Por ejemplo, Sandra tiene su fortaleza, que es en conectarse con más profundo, con algo más profundo que simplemente leer la Biblia, porque a veces nos trae por al sol, nos lleva al sol, y a veces nos lleva abajo y nos lleva para allí, nos lleva para allá. Y eso es bonito porque es su realidad. La hermana Denise, como sabemos, ella está clara y convencida de que Dios está con ella y que ahí está Dios. Entonces, esa parte es bonita. Y mi hermana pues tiene toda la sabiduría, el conocimiento de la palabra, que es la que nos enfoca, nos dice, por aquí es donde tenemos que andar. Para terminar mi parte, yo tengo, bueno, ya a mí me ilumina mucho el texto de Primera a Timoteo en el capítulo 2, versículo 1. Ese me ilumina mucho para entender qué es la oración. Pero también tengo dos textos para terminar. El uno es Romanos 12:12, que dice, sean constantes en la oración. Y en Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración. O sea, aquí mi conclusión es, la oración es la constancia y la perseverancia en estar totalmente, permanentemente conectado a Dios. ¿Cuál es el centro de tu vida? Dios. ¿Para qué vives? Dios. Tú vives en Dios y Dios en ti. Exactamente como es el pez para el agua y el agua para el pez. Así debe ser la oración. La oración es lo que conecta al pez con el agua. ¿Qué conecta al pez con el agua? ¿Qué conecta al agua con el pez? ¿Qué es lo que los conecta? Esa conexión es lo que llamamos oración. Es Dios, y el agua y el pez es como Dios y nosotros. Amén. Entonces le dejo para terminar mi hermana Martita. Pues sí, estamos platicando todos aquí acerca de la oración. El mensaje que les quiero dar muy claro es
sigamos orando siempre porque seguimos platicando con Dios, porque siempre necesitamos de Dios, somos necesitados de Dios. Él es un Padre bueno, Él es un Padre que Él ya sabe lo que necesitamos, pero nosotros como padres también sabemos lo que necesitan nuestros hijos, pero sentimos gusto cuando nos piden, ¿verdad? Cuando nos dicen, mira mamá, mira papá, es que yo necesito esto. Y nosotros gustosos, ¿verdad? Tratamos de darles lo que necesitan. Mas Dios no trata, sino que Él puede y nos lo da cuando mira nuestro corazón sincero. También yo les quería decir que oremos hablando con Dios, pero que leamos la Biblia, porque cuando leemos la Biblia, toda la palabra es inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Es Dios hablándonos. Mucha gente quiere que Dios le hable a voz viva, pero Dios nos habla siempre a través de su palabra. La palabra, ahí está. Ahí está la palabra. Usted quiere que Dios le hable, abra su Biblia, léala, concéntrese, sométase a lo que está diciendo ahí la palabra y créalo. Entonces léalo y medítelo, escudriñelo, investíguelo. Ahorita todo se puede investigar. Yo les decía en la clase que investigan otras cosas, que por qué no investigan de Dios. Ocupen su tiempo ¿Por en qué no Dios. profundizan? Sí. Sí, que profundicen en la palabra. Rema mar adentro. Sí, sí. Hasta Dios un día me dio un canto bien hermoso que dice, ven a navegar en el mar inmenso de mi amor. O sea, de su amor de Dios. Entonces, cuando nosotros nos metemos en la palabra, estamos poniéndole atención a Dios. Y también cuando oremos, agucemos nuestros oídos. Por eso también en una de mis oraciones digo, que limpie con colirio divino nuestros oídos para que sean sensibles a la voz de Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, tenemos un diálogo, como decía el pastor, un diálogo es yo hablo y escucho, y luego hablo y escucho, y hablo y escucho, ¿verdad? Pero no nomás hablo como cotorrita, no se puede. Yo he experimentado de que amanezco Hablar. y Bueno, sí. amanezco con canciones. No escuchan. No, le- Bendito Dios. Entonces, así es. Entonces, así sucede. Cuando nosotros ya tenemos una relación bien íntima con Dios, aún en sueños, aún cuando tú no quieres hablar con Él, el mismo Espíritu Santo te insta a hablar con Él, te ayuda. O sea, nada hacemos solos, nada. La oración misma cuando es perfecta, pastor, es en lenguas, fíjese, viene el Espíritu Santo y dice, cuando no sabes qué pedir, Él intercede por nosotros. Así es, el Espíritu. Intercede por nosotros en una oración perfecta, Amen. porque Él no se puede equivocar. Nosotros a veces no sabemos pedir bien, pues como dice la palabra, no sabemos pedir correctamente, pero Él sí sabe. Amén. Y entonces intercede por nosotros. Entonces, eso es lo que les quiero dejar de mensaje. Quise ser un poquito breve, pero también en Primera de Tesalonicenses pueden leerlo, el 5 del 16 al 18, en donde dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Amén. Amen. Gozosos, no enojados. ¿Cómo te vas a hincar si tú estás enojado con tu hermano? Claramente la palabra también lo dice. Esa oración Dios no la toma en cuenta porque está atravesado ese estorbo, ¿verdad? Llega uno como preocupado, ¿no? Sí, a mí me ha pasado. Yo llego preocupado al momento de la oración, llego con tantas cosas y llega a un nivel en que ya todo se va, todo se quita, Sí. todo se descarga. Y da la paz al Señor en Y da nuestro la paz. corazón. Ahí ya empieza la oración. Ahí empieza. Sí. Antes como... Y dice como en Lucas 18, ¿verdad? Orar en todo tiempo y no desfallecer. No desfallecer. No desfallecer. Porque acuérdense que nosotros como cristianos, cuando queremos desfallecer, viene el Señor y nos da las fuerzas. Amen. A mí me encanta lo de la muerte, porque la muerte nos conecta directamente con Dios. Claro. Entonces, si la muerte nos conecta con Dios, ¿cómo no será la vida? Claro, Pues claro que nos porque tiene Cristo es la Claro. vida. Amén. Entonces, estamos conectados. En la vida debemos estar conectados, pero nos desconectamos por las preocupaciones, por las angustias, por tantos Nos problemas que hay, desenfocamos. tantos intereses. Nos que hay. desenfocamos de lo que realmente Dios quiere Así para es. nosotros. Pero es como les digo, entre más estemos en su presencia,
más deseo sentimos de estar en su presencia. Entonces, Y eso como es Marta y todo. Jesús, ¿no? Como Marta, María y Jesús. Sí, Marta sí. estaba en la En los presencia. afanes. Hay un himno que dice, llévalo todo a Cristo, Lleva todo a ¿verdad? Cristo. Estaba en los afanes ha ella, y aprendido en lugar que, de estar en la presencia de Dios, ¿verdad? ha aprendido con David, que aquí lo traigo, que él oró y aunque estaba angustiado, se lo daba a Dios, ¿verdad? Entonces, fatigado, Fatigado, enojado, atareado, todo preocupado. del mundo, ¿verdad? Entonces, ha aprendido que está bien, habla todo eso, pero háblaselo a Dios. Amén. Y lo que ha aprendido de David, que en la área que no se lo dio a Dios, en esa área falló y cometió adulterio y sufrió por eso, ¿verdad? Y no pudo él hacer la casa de Jehová, ¿verdad? Eso es clave, ¿no? Pero él todo lo llevaba a Dios. Aunque estaba enojado, a Dios. Estaba angustiado, a Dios. Querían vengarse de la gente y decía, ven, tú hazlo, Señor, ¿verdad? Bien enojado con los enemigos o la gente que le habían hecho mal. Todo a Dios. Y uno cree que no es importante esa partecita, pero y puede todo, sea lo más importante, y uno sí, no le entrega eso a Dios. Tengo una caricatura que hay por ahí, cuando la persona se está bautizando, le dice el pastor, el que lo va a bautizar, le dice, ahora todo lo que pase por agua queda entregado a Dios. Y él sacó la cartera y la subió y se sumergió. Así somos nosotros, ¿verdad? No entregamos todo a Dios. Y eso es Tenemos importante. que entregar totalmente nuestro ser, nuestros pensamientos, someterlos a Dios. La oración siempre tiene que ser con fe, porque sin fe pues es imposible Sí, agradar a claro. Dios. Está como Ezequías, que lloró llanto amargo y pidió, ¿verdad?, que no quería morirse, y el Señor le concedió 15 años más. Pero mire, que Dios a veces concede las peticiones, pero a veces no es conveniente para nosotros. Por ejemplo, él en 15 años ya no vivió la misma vida en la presencia de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser conformes a la voluntad de Dios. Dios tiene un tiempo para cada uno, pero para eso es la plática con Dios, platicar Amén. con Dios, orar sin cesar, orar en todo tiempo, orar con todo nuestro corazón, depositar nuestras peticiones a Dios, sabiendo de antemano por fe que todo aquello que nosotros hablemos con Él sinceramente, Él siempre tiene cuidado de nosotros. Dice, Amén. la oración del justo, la oración eficaz, ahí hay una gran enseñanza. O sea, que no es quiere decir que cualquier no, oración. sí, cualquiera no. Pues sí, es una oración eficaz. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, Amén. con esto creo que quedamos despedidos. Vamos a terminar por hoy porque Amén. se nos alarga mucho el video. Amén. Puede hacer oración. Vamos a hacer oración. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, en esta Sí, santo preciosa Espíritu mañana, de el Dios. privilegio y la oportunidad de poder Sí, santo estar en Espíritu tu de Dios. Sí, presencia, Señor. Señor. Es lo que pedimos siempre, Padre, en nuestras oraciones, que tu presencia y tu Santo Espíritu no se aparte de nosotros, como se apartó de Saúl por desobediente. Padre Santo, y todos aquellos ejemplos que vienen en tu palabra, pedimos por aquellos que están ahí en su casa, en su trabajo, que nos están escuchando, sean bendecidos y sean instruidos en este mensaje para que tomen tiempo para estar en la presencia de Dios. Sinceramente, con el amor que Él ha depositado en nuestros corazones, deseamos la presencia de Dios en sus vidas y la llenura del Santo Espíritu de Dios para poder caminar firmemente en el camino que Él ha trazado. Si no es de esta manera, fácilmente resbala el pie y la carne pide hacer los deseos que ella siente, mas sin embargo, decimos en nuestras oraciones que nuestra carne mengue, o sea, que nuestra carne se haga pequeñita y que nuestro espíritu crezca para poder lograr la medida y la estatura del hombre perfecto que es Cristo Jesús. Agradecemos su atención y nos vemos mañana primeramente, Dios. Gracias, Amén. mi Dios amado. Sea tu voluntad y no la nuestra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias. Amén. Bendiciones. Gloria